Muy bien, maestros, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta jornada. ¿Cómo les va? Vamos a iniciar el día sábado, esta jornada matinal, no sin antes ponernos en presencia de Dios Todopoderoso. Y vamos a hacerlo pues con la oración que Cristo nos dejó y decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Maribel, buenos días. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre Celestial, también vamos a dirigirnos hacia ella, recordando siempre que todo que le demos a María es para su Hijo Jesús. Y todo a Jesús por intermedio de su Madre María. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para que esos propósitos firmes que tenemos de lograr nuestro ascenso de escala magisterial o nuestro nombramiento se vea cristalizado gracias al esfuerzo que estamos haciendo en el día a día, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos. Bienvenidos, gracias Dina por acompañarnos, gracias a Cero por acompañarnos en este momento de oración. Ahora estamos muy fortalecidos con la presencia de Dios Todopoderoso en nuestros corazones y seguro que las palabras antes de salir por nuestros labios primeramente estarán en nuestros corazones, sin duda. Entonces vamos a continuar con la casuística, nos hemos quedado en el caso 273. Tenemos dos clases, dos sesiones más todavía de personal social. Hoy día abordamos temas exclusivos de personal. En la próxima sesión, que será el lunes, pondremos una mixtura de casos de personal social y de ciencia y tecnología, que es las dos áreas que vamos ya culminando. El primer módulo fue ciencia y tecnología, ahora estamos con personal. El día martes, entonces, hacemos una mixtura para recordar, porque estamos pasando ya las competencias, capacidades, casuística vinculada con estas competencias y capacidades, pero es necesario siempre irlas recordando. Maestros, listo. Dicho esto, entonces, sin más prolegómenos, sin más preámbulos, continuamos. El caso número 274. El docente y los estudiantes están conversando sobre algunas acciones que se pueden implementar ante el cambio climático. Seguimos con esta competencia: gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Dice: implementar ante el cambio climático en contextos urbanos. Un estudiante propone lo siguiente: lo ideal sería aumentar la red de ciclovías y sus conexiones para promover que la población se transporte en bicicletas. De esta manera se va a reducir el uso de automóviles. ¿A qué concepto corresponde la propuesta del estudiante? Se está hablando de mitigación, de adaptación al cambio climático, al de resiliencia ante el cambio climático. Recordemos esa lámina, esa diapositiva que se compartió para tener claro estos aspectos, porque por ahí nos van a poner casuística con seguridad. Entonces debemos tener muy claritos estas definiciones y vamos, maestros, con sus respuestas. En el chat, por favor, vamos poniendo. El caso está clarito, ¿no? Dice: lo ideal sería aumentar la red de ciclovías y sus conexiones para promover, a Cero ya está con su respuesta, para promover que la población se transporte en bicicletas. De esa manera se va a reducir el uso de automóviles. Elizabeth, Acero, ya están planteando sus respuestas. Muy bien. La participación de ustedes es muy importante, maestros, para luego hacer el comentario al respecto. Bienvenidos a los amigos. Carmen Saldaña, perfecto. A los amigos que se están conectando a través del Facebook, bienvenidos a nombre de la gerencia, la administración de Piaget Educa. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en el módulo de personal social, estamos culminando el módulo de personal social, Caterine,
Dina, muy bien con sus respuestas. Listo, maestros. Entonces dice, lo ideal sería aumentar la red de ciclovías y sus conexiones para promover que la población se transporte en bicicletas. De esta manera va a reducir el uso de automóviles. Si nosotros reducimos el uso de automóviles, obviamente vamos a reducir la emisión de gases tóxicos. Y cuando reducimos esa emisión de gases tóxicos, tiene su nombre, y aquí lo planteamos cuando hablamos de mitigación al cambio climático. Se define como la acción y efecto de moderar, aplacar, disminuir o suavizar las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyos niveles actuales nos han llevado a la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Esta lámina, esta diapositiva la compartimos con ustedes, maestros, y sí es bueno darle una repasadita de vez en cuando para que estas definiciones las tengamos claras. A ver, en este caso, pues, si se va a aumentar la red de ciclovías es para disminuir la emisión de gases tóxicos. Y cuando hablamos de la disminución de estos gases, estamos hablando de la mitigación, ¿cierto? Mitigación al cambio climático, tal como ustedes lo han planteado, amigos. No es adaptación al cambio climático, porque ahí es la forma como la persona se adapta a estas adversidades que nos ofrece el cambio climático. Y lo de resiliencia también ya lo hemos conversado. Resiliencia se entiende, dice, por la capacidad de reaccionar con efectividad y rapidez a los efectos de los desastres. Y acá tampoco estamos hablando de un desastre. Es simplemente acciones que van a mitigar, que van a moderar, que van a aplacar, a atenuar el tema del cambio climático. ¿Correcto, maestros? ¿Estamos claros en esto? Sí, es bueno darle una miradita, repito, siempre darle una miradita a la parte teórica. Si bien es cierto que en PI Educa nos caracterizamos por ser eminentemente prácticos, trabajando siempre con casuística, 100% casuística, y a medida que vamos desarrollando el caso, vamos acercándonos a la teoría, y esa teoría no hay que descuidarla. ¿Alguna inquietud hasta acá, maestros? Una preguntita, por favor. Nancy, Dina, Catherine, ¿está claro? Nuestra amiga Elizabeth, buenos días, ¿cómo le va? Carmen Saldaña, Elizabeth, nuestra amiga Cero, Dina, Vilma, ¿qué dicen? ¿Está claro esta parte, no, maestros? Para continuar. Eloisa Gómez, gracias. Acero, muy bien, Acero, vamos. Es la buena aptitud, ¿cierto? Correcto. Vamos con este caso. Caso número 275. Muy bien, Vilma. Durante una plenaria, después de haber observado y descrito unas fotografías unas fotografías aéreas, dice, sobre la ciudad de Piura, tomadas aquí hay un error, corregir esto, las fotografías de Piura, dice, tomadas durante uno de los últimos fenómenos del Niño, uno de los estudiantes plantea lo siguiente: ¿por qué en el centro de la ciudad de Piura y parte del distrito de Castilla está totalmente inundada? Es la pregunta que se plantea este estudiante, ¿correcto? Listo, ahí está la pregunta. Y aquí nos preguntan, la casuística nos dice, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en esta actuación del estudiante? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la actuación del estudiante? Cuando dice, ¿por qué el centro de la ciudad de Piura y parte del distrito de Castilla están totalmente inundada? A partir de haber observado y descrito fotografías aéreas de la ciudad de Piura, tomadas en el último fenómeno del Niño. Aquí nos dice, a la contextualización de la fuente histórica, la formulación de un problema de investigación histórica y la elaboración de una hipótesis para explicar un problema histórico. Creo que aquí la cosa está clara, hay una pregunta de por qué. Y vinculémoslo pues con el tema de indagación. ¿Mm? A ver, Carmen y Dina,
Eloisa Gómez ya está por el Carmen y Dina, me gustaría sí que reconsidere un poquito su propuesta, Carmencita, Dina igual. Perfecto, porque acuérdense, recordemos cuando vimos indagación. En la competencia, en la capacidad problematiza situaciones para hacer indagación de ciencia y tecnología. Vamos a traer la colación acá por el tema de la complejidad del pensamiento complejo, ¿no? En esta capacidad se plantea la pregunta de indagación y el estudiante da una respuesta a partir de sus saberes previos. Una respuesta apelada, ¿cierto? Adelantada, a priori. Y esa sería la hipótesis. Lo que él cree, lo que él piensa, antes de investigar. Entonces aquí, si ya hay una pregunta de por medio para iniciar todo un proceso, ¿no? El primer paso en personal social, acuérdense. Se empieza con una problematización. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la contextualización de una fuente histórica, la formulación de un problema de investigación histórica, la elaboración de una hipótesis para explicar un problema histórico. Vamos con respuestas, maestros. Ya tenemos algunas por acá. Vamos a ver. Lina, Incio Salazar, Catexita también está con su respuesta. Elizabeth, Dina, 275, dice la B a 0, bien. Vilma, Elisa Gómez. Carmen Saldaña, no sé si ya se percató del tema. Correcto, correcto. Carmen y Dina. Correcto, Dina, correcto. Claro, aquí estamos con una pregunta de indagación, ¿no? De un problema, la formulación de un problema de investigación histórica. Claro, aquí no hay duda. No es contextualización de lo nuevo, ahí estaríamos en un análisis de la fuente, si es que se contextualiza esta fuente, ¿no? Sucedió en Piura en tal época, o estaríamos viendo si es si fuese una noticia la perspectiva del autor, ¿no? O estaríamos también en otro aspecto que tiene que ver con la interpretación crítica, si estuviésemos, por ejemplo, viendo la confiabilidad de la fuente, que no es este caso. En la C dice la elaboración de una hipótesis para explicar un problema histórico, tampoco, porque recordemos que la hipótesis es una respuesta a una pregunta de indagación, una respuesta anticipada de lo que yo pienso, lo que yo creo que es la respuesta, ¿no? Y no es este caso. Aquí básicamente es una pregunta y estamos ante una formulación de un problema de investigación histórico. Está problematizando aquí el estudiante, que es el primer paso de los procesos didácticos de personas sociales. Muy bien, maestros. Continuamos. Bienvenidos a todos en esta sala, los amigos que se conectan a través del Facebook. Bienvenidos y la invitación pues a nombre de Piaget Educa. Full casuística, 100% casuística, maestros. Acá no, a ver, la teoría es importante, sí, importantísima, pero la vamos desarrollando en la medida que vamos abordando la casuística. De tal manera que hay esa relación. Caso-teoría, así nos va a evaluar el Ministerio de Educación. Y eso es lo que aquí en Piaget Educa nosotros ponemos en práctica, ¿no? Con nuestros maestros que confían en esta casa de estudio. 276. Durante una de las sesiones de aprendizaje, se suscitó el diálogo entre dos estudiantes. Mateo dice, la destrucción de nuestra selva es una de las causas del calentamiento global y del cambio climático. Es necesario, perdón, es necesario tomar medidas drásticas como prohibir la tala de árboles. Eso dice Mateo. ¿Qué dice Irene? Irene dice, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que está mal la tala de árboles, pero no se puede prohibir porque en nuestro país hay familias que talan parte del bosque para cultivar alimentos que les permita sobrevivir. Viene la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que plantee el docente para brindar retroalimentación a estos estudiantes? Y recordemos que cuando hablamos de retroalimentación, que es la columna vertebral de la evaluación formativa,
Esta retroalimentación debe ser por descubrimiento o reflexiva. El estudiante tiene que reflexionar. No dar respuestas, pues maestros, como lo hacíamos en el siglo pasado. No, aquí, hijo, estás equivocado en esto, esto es así. Y el maestro tiene la razón y le da la respuesta. Sería una retroalimentación elemental. Ahora, si queremos hacer reflexionar al estudiante respecto a la postura que han planteado, se dice, plantearles preguntas orientadas a que expliquen por qué no se debe talar los árboles de los bosques amazónicos y pedirles que propongan medidas para evitar la tala. B. Proponer evaluar las consecuencias de la tala de árboles en los ecosistemas amazónicos y su impacto en la disponibilidad de recursos para la comunidad. Y pedirles que planteen alternativas económicas sostenibles. Y la C. Presentarles información sobre las especies de la flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción como consecuencia de la tala de árboles en los bosques amazónicos y pedirles que planteen alternativas para preservar dichas especies. A ver, 3 propuestas. Hay una donde el maestro sí tiene que definitivamente hacer reflexionar a estos estudiantes ante sus planteamientos. Vilma y Eloísa Gómez ya nos están planteando sus respuestas. Bien, maestras. Muy bien. Mi compadre Francisco, buenos días, ¿cómo le va? 3 respuestas, maestros. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nancy Roxana Guamán también tiene su respuesta. Milagros Natalie. María Reyes Chávez. Vamos poniendo nuestras respuestas, maestros. Es importantísimo ir planteando para después hacer el comentario. ¿Qué dice Irene? Sí estoy de acuerdo con que está mal la tala de árboles, pero no se puede prohibir porque en nuestro país hay familias que talan parte del bosque para cultivar alimentos que les permita sobrevivir. Por ahí va, pues, la temática, el tema que tiene que orientar el maestro. En la A, plantearles preguntas orientadas a que expliquen por qué no se deben talar los árboles de los bosques amazónicos y pedirles que propongan medidas para evitar la tala. Sí, tiene algo de vinculación, pero vamos a ver la B. Proponerles evaluar las consecuencias de la tala de árboles en los ecosistemas amazónicos y su impacto en la disponibilidad de recursos para la comunidad, es lo que está planteando el estudiante. Vean, te dice, hay familias que talan parte del bosque. Entonces en la B, sí, el maestro está abordando esa inquietud del estudiante. O sea, dice, proponerles evaluar las consecuencias de la tala de los árboles en los ecosistemas amazónicos y su impacto en la disponibilidad de recursos para la comunidad. Y viene la parte importante, un concepto clave de ciudadanía activa que seguramente ustedes se acordarán que estamos hablando del desarrollo sostenible. Y hay que plantearles a los estudiantes que planteen alternativas, pues, económicas del desarrollo sostenible para que las futuras generaciones puedan aprovechar estos recursos, como es los árboles, la leña que utilizan estas personas, en las mismas condiciones que actualmente se vienen utilizando. Aquí entonces la respuesta es la B, es la retroalimentación adecuada. La C, ¿qué dice? Presentarles información sobre las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción como consecuencia de la tala de árboles en los bosques amazónicos. Y pedirles que planteen alternativas para preservar dichas especies. Está bien la propuesta, pero no es el tema que tiene que retroalimentar el maestro. El maestro tiene que enfocarse en que no se puede prohibir la tala porque esto afecta a las familias que talan el bosque para cultivar alimentos, les permite sobrevivir. Ahí tiene que orientar el maestro su retroalimentación y esto pues está claro en la alternativa B. ¿Listo, maestros? Continuamos. Caso número 277. Un docente sabe que existen diferentes problemas ambientales en la comunidad que afectan directamente a los estudiantes. Por ello,
decide proponer un proyecto de aprendizaje para que los estudiantes organizados en equipos desarrollen competencias relacionadas con el cuidado del ambiente. En este contexto, un equipo de estudiantes comenta que en uno de los ríos cercanos a la institución educativa y a sus casas se acumula una gran cantidad de basura, cuya descomposición ocasiona olores muy desagradables, así como la proliferación de moscas. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que plantee la docente a este equipo para dar inicio al proyecto de aprendizaje? Ojo, eso es muy importante, la palabrita que ponen ahí, para dar inicio al proyecto de aprendizaje. A ver, en la A dice proponer a los estudiantes diseñar y realizar entrevistas a los vecinos de la comunidad para saber cuáles creen que son las causas y consecuencias de la contaminación del río. Organizar con los estudiantes una campaña de recolección de residuos sólidos que se desechan en el río para seleccionar aquellos residuos que se pueden reciclar. Y la C dice elaborar junto con los estudiantes carteles informativos sobre los impactos en la salud de la contaminación del agua y colocarlos en la ladera del río. Hay tres propuestas, maestros, pero aquí la pregunta hay que analizarla. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es recomendable, es pertinente para que plantee la docente a este equipo de estudiantes para iniciar el proyecto de aprendizaje, para iniciar esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí están las tres propuestas, maestro. Vamos a ver, vamos planteando sus alternativas y vamos a ir comentándolas. A cero, nos dice la A, después de un análisis exhaustivo, minucioso, ¿no? Vilma también nos dice la A. Elizabeth, el caso 277 pone la A. Francisco, bien, Pancho, también pone la A. Jessica, la A. Habría que ver por qué no la ve y por qué no la sé. Habría que analizarlo. Muy bien. Dina coincide con los que lo precedieron, los que antecedieron. Elías también coincide con las compañeras, compañeros que le precedieron en su propuesta de solución. Listo, maestros. ¿Qué dicen los demás? Habemos más de 50 personas aquí en la sala. Mi compadre Salomón Quispe Conde también nos dice la A. Bien, maestro. A ver, aquí el tema es, Eloísa Gómez da un giro, a ver, Eloísa Gómez va hasta la C. Bien, vamos a analizarlo porque esta secuencia sí debe quedar clara, pues, maestro, ¿cierto? Miren, dice acá que cuáles son las siguientes acciones más pertinentes, acciones pedagógicas más pertinentes que plantee el docente. Ojo, es para dar inicio. Esto es importante. Vamos a dar inicio aquí, ¿correcto? Vamos a dar inicio al proyecto, a la experiencia de aprendizaje, a la unidad, ¿cierto? Inicio. Listo. Tenemos que ver, pues acá, maestros, cuáles son esas actividades o sesiones de aprendizaje de inicio, donde tenemos que al estudiante irlo situando, ¿correcto? Porque así como tenemos nosotros en una sesión de aprendizaje, tenemos inicio, desarrollo y cierre, ¿correcto? Recuerden, en una sesión de aprendizaje, inicio, actividad de inicio, actividad de desarrollo y cierre. En inicio ya pues todos motivación, recoge saberes previos, la generación de la problematización, conflicto cognitivo, hasta plantear el propósito, ¿correcto? Después viene el desarrollo, que es la gestión de acompañamiento, y el cierre, que viene con la evaluación y acciones de metacognición. Esa es una sesión de aprendizaje. Pero imaginen ustedes que
Una experiencia de aprendizaje, una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje es una sesión grande que también va a tener actividades de inicio, ¿cierto? Actividades de desarrollo y actividades de cierre también, igual que una sesión, es la misma dinámica. Entonces, como actividad de inicio, vamos a ver la alternativa C, dice, elaborar junto con los estudiantes carteles informativos sobre los impactos en la salud de la contaminación del agua y colocarlos en la ladera de los ríos. Aquí ya estaríamos en el desarrollo del tema. Hay que hacer afiches, hay que hacer carteles, hay que hacer una, qué sé yo, una marcha. Pues eso te habría que ver cómo lo ubicamos. Pero no puede ser una actividad de inicio donde el estudiante va a situarse en el tema, ¿no? Va a ubicarse en el tema que vamos a trabajar. O sea, la C ya corresponde a otro momento de este desarrollo de actividades, de la unidad o de la experiencia del proyecto. B, organizar con los estudiantes una campaña de recolección de residuos sólidos que se desechan en el río para seleccionar aquellos residuos que se puedan reciclar. Una campaña también puede ser un producto de la unidad, ¿cierto? Puede ser un producto de la unidad, pero no puede ser una actividad de inicio. En el inicio, te vuelvo a repetir, hay que situar al estudiante, hay que ubicarlo para empezar esta maratón, vamos a ver, que va a recorrer en esta experiencia de aprendizaje, en este proyecto de aprendizaje. En la A, proponer a los estudiantes diseñar y realizar entrevistas a los vecinos de la comunidad para saber cuáles creen que son las causas y consecuencias de la contaminación del río. Claro, aquí sí, aquí estamos iniciando el proyecto con esta actividad, ¿correcto? Entonces, la B, repito, podría ser un producto de la unidad al final. Los carteles informativos también es una actividad que está dentro del proyecto, pero no para iniciar la actividad. Para iniciar, la pertinente en este caso es proponer a los estudiantes diseñar y realizar entrevistas a los vecinos de la comunidad para saber cuáles creen que son las causas y consecuencias de la contaminación del río, tal como lo han planteado ustedes. ¿Listo? Un momentito, amigos, por favor. Continuamos, amigos. Continuamos, entonces vamos ahora. A ver, estamos con el caso 278. Listo, maestros. 278. El propósito, dice acá, el propósito de una docente es que los estudiantes relacionen el concepto de fenómeno natural peligroso con el de vulnerabilidad. Aquí igual vamos nuevamente a la competencia gestiona responsablemente el espacio del ambiente. Para ello, les muestra un mapa temático titulado Áreas de inundación en caso de tsunami en Lima Metropolitana y el Callao. En el mapa se muestra la zona inundable ante un tsunami, generado por eventos sísmicos de gran magnitud. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para lograr el propósito de la docente? ¿Ah? Primero dice pedirles que relacionen el origen marino de los sismos y la generación de tsunamis. Luego solicitarles que señalen la ruta de evacuación en caso de posible tsunami. ¿Responderá esto al propósito? Vamos a ver. P. Primero, pedirles que relacionen el movimiento inusual del mar con el sismo. Luego, solicitarles que señalen los distritos que se encuentran en el área de inundación. Y la C. Primero, pedirles que relacionen los tsunamis con las formas del perfil costero. Luego, solicitarles que señalen las playas del Lima y Callao. Maestros, hay que ver el propósito, hay que tener claro el propósito. Aquí voy a resaltarlo, dice el propósito de unos docentes que los estudiantes, esto hay que hacerlo siempre que abordemos una casuística, siempre nos van a hacer la pregunta, ¿y cuál es la acción más pertinente para lograr este propósito?
hay que tener claro el propósito, hay que subrayarlo. Cuando ustedes estén frente al caso, subrayar ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes relacionen el concepto de fenómeno natural peligroso con el de vulnerabilidad. Correcto. Ese es el propósito de esta docencia. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para lograr este propósito de esta docencia? Que relacionen concepto de fenómeno natural peligroso con el de vulnerabilidad. Welser Chávez, Marín. Vamos poniendo nuestras respuestas, amigos, por favor. Muy bien, maestros. Vamos entonces. Elizabeth nos dice la B. Vamos a ver. Estamos hablando acá de que los estudiantes relacionen el concepto de fenómeno natural peligroso. Fenómeno natural peligroso con el de la vulnerabilidad. ¿Cuán fuerte o débil soy para enfrentar ese fenómeno peligroso? Vamos a ver entonces. En la A dice, primero pedirles que relacionen el origen marino de los sismos y la generación de tsunamis. El origen marino de los sismos y la generación de tsunamis. Luego solicitarles que señalen la ruta de evacuación en caso de posible tsunami, pero ahí no estamos abordando ahí sí el tema de fenómeno natural peligroso, hablamos de los sismos, ¿no? Pero no, la vulnerabilidad no se evidencia. En la C, primero pedir que relacionen los tsunamis con la forma del perfil costero, luego solicitarles que señalen las playas del Limay Callao. Tampoco aquí hay esa relación. Y creo que ustedes han identificado muy bien que si estamos hablando, que el propósito del docente es que los estudiantes relacionen ese concepto de fenómeno natural peligroso, no, pedirles que relacionen los movimientos inusual del mar con el sismo. Pues ahí está el tema de fenómeno natural peligroso. Luego, solicitarles que señalen los distritos que se encuentran en el área de inundación. La proyección para que las áreas inundables son estas. Estas zonas son vulnerables, entonces, a este tema. Muy bien, lo que han planteado esta alternativa, sí, pues, responde al propósito que se ha planteado la maestra, ¿cierto? La maestra dice, quiero que los estudiantes relacionen el concepto de fenómeno natural peligroso con el de vulnerabilidad. De las tres propuestas, pues la más pertinente, sin duda, es la B, maestros. Correcto. A ver, caso presentado en el último examen de ascenso. Dice 279, en una sesión de aprendizaje, la docente está desarrollando una actividad con el propósito de que los estudiantes identifiquen zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural peligroso. Para ello, les presenta fuentes con las siguientes características. Fuente 1. Esta fuente es un texto en el que se describe que Chosica es una localidad en la que ocurren huaicos con frecuencia. Estos fenómenos se producen por lluvias intensas que activan las quebradas, lo que genera el traslado pendiente abajo de agua, lodo, rocas y todo tipo de material que está en su camino. Sin embargo, la gravedad de los daños es el resultado de un proceso de urbanización que no ha considerado este fenómeno de geodinámica externa. Fuente 2. Esta fuente dice que
Es una imagen satelital tridimensional en la que se observa la capital distrital del Lurigancho, Chosica, y las quebradas aledañas. Luego la docente les pide que analicen las fuentes e identifiquen las características geográficas de la localidad y que expliquen por dónde discurrirían los huaicos. Después, la docente pide a los estudiantes que ubiquen en un mapa de la localidad de Chosica las zonas de mayor riesgo frente a la ocurrencia de un huaico. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para lograr el propósito de la actividad? A. Pedirles que demarquen el área donde se encuentran los centros poblados de la cuenca del río Rímac. Pedirles que zonifiquen el área de quebradas y los centros poblados que están emplazados a lo largo de ellas. Pedirles que delimiten el área de los centros poblados ubicados en las zonas de menor altitud y en las de alta pendiente. Maestros, claro el caso. Acciones pertinentes que tiene que plantear, ¿no es cierto?, para lograr el propósito de esta actividad. ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes identifiquen, y vamos a siempre hacer esto. El propósito es que los estudiantes, acá está. Este es el propósito que se plantea la docente. En una sesión de aprendizaje, la docente está desarrollando una actividad con el propósito de que los estudiantes identifiquen zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural peligroso. No olviden, maestros, cuando abordemos una casuística, sea de personal social, de ciencia o del área que sea, siempre miremos cuál es el propósito que el docente, que el mediador se plantea para nosotros poder plantear nuestra alternativa de manera correcta. Por respuestas, maestros. Francisco. Mi compadre Francisco ya planteó su respuesta. Muy bien. Vamos con lo demás. Miremos bien el caso. Elizabeth, para todos. Vilma. Muy bien, Vilma. Correcto. Welser Chávez Marín. Bien, nos plantea su respuesta. Salomón Quispe Conde. Nancy Roxana Guamán. Acero, Eloísa y todos tenemos felices coincidencias. Qué bueno. Milagros Natalie Rundoy. Yenit Merino. Igual, coincidimos con todos los que nos han antecedido en sus respuestas. Catherine Lourdes González Navarro de Castillo, enorme el nombre. María Reyes Chávez. Igual, coincidimos con los colegas. Jessica Rosa Vázquez Gómez. Kelly, para todo el mundo. Muy bien, Kelly. A ver, el propósito del docente es que los estudiantes identifiquen zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural peligroso. Que identifiquen zonas de mayor riesgo frente a fenómeno natural peligroso. ¿No? Y les ha presentado fuentes. A ver, y la fuente 1 es un texto en el que se describe que Chosica es una localidad donde ocurren huaicos con frecuencia. Ahí dice, estos fenómenos se producen por lluvias intensas que activan las quebradas. Es importante analizar esto. En la segunda fuente, en la fuente 2, es una imagen satelital tridimensional en la que se observa la capital del Lurigancho y Chosica y las quebradas aledañas. Ahí ya el estudiante puede darse cuenta de esas quebradas, ¿cierto? Quebradas aledañas a Lurigancho y Chosica. Entonces, y la docente les pide que analicen las fuentes e identifiquen las características geográficas de la localidad y que expliquen, los estudiantes tienen que hacer explicar por dónde van a discurrir los huaicos. Eso es lo que le pide la docente. Y
que ubiquen las zonas de mayor riesgo frente a la ocurrencia de un baño. Correcto. Listo, entonces vamos a ver. En la A dice pedirles que demarquen el área donde se encuentran los centros poblados de las cuencas del río Rímac. Centros poblados de la cuenca del río Rímac, ¿eh? No hay ningún riesgo que sucedan estos desastres. En la C dice pedirles que delimiten el área de centros poblados ubicados en las zonas de menor altitud y en las de alta pendiente. Un poco, porque ahí no hay ese riesgo. Pero en la B dice pedirles que zonifiquen el área de quebradas. Claro, ¿qué área? A ver, en esta imagen satelital hay una quebrada que puede activarse, que va por esta zona. Pero miren, en esa zona hay un centro poblado. Hay otro centro poblado por acá. Entonces, definitivamente que aquí si hay un fenómeno de esa naturaleza, se pueden activar estas quebradas y las que van a sufrir las consecuencias pues son las poblaciones que están ubicadas a lo largo de estas quebradas. Entonces, aquí no cabe duda que la respuesta correcta es la B, después de haber hecho el análisis del caso, ¿no? De lo que le entrega, de las fuentes que le entrega la docente a los estudiantes. La A no tiene, no hay ahí esa, no hay zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural, pero sí la B porque las quebradas ya están identificadas, que las lluvias intensas activan esas quebradas. Eso es lo que han identificado en el texto, en la fuente 1. Entonces, ni hablar. La respuesta aquí es la B. Continuamos, maestros. ¿Alguna inquietud hasta acá, maestros, por favor? ¿Alguna duda, por favor? Plantéela en el chat y continuamos. Acero, Vilma del Perú, para todo el mundo. Continuamos. Y seguimos con el tema de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Muy bien, Dina. El propósito de una docente es que los estudiantes analicen situaciones de riesgo de desastre en su región. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? ¿Cuál es el propósito? Que analicen situaciones de riesgo de desastre en su región. A. Solicitar a los estudiantes que identifiquen en un mapa topográfico las características geográficas de su región, luego pedirles que describan los aspectos naturales y sociales que se observan. A ver a qué capacidad está orientado esta acción, ¿no? B. Solicitarles a los estudiantes que identifiquen en un mapa de la región las áreas que pueden enfrentar algún peligro, luego pedirles que expliquen la vulnerabilidad de las localidades en función de los peligros identificados. A ver. Y la C. Solicitar a los estudiantes que identifiquen en un mapa sísmico del Perú la magnitud y profundidad de los sismos en su región. Luego pedirles que investiguen sobre la ocurrencia de estos fenómenos en esta región. Maestros, el propósito del docente es que los estudiantes analicen situaciones de riesgo de desastre. Riesgo de desastre. Las alternativas de respuesta, maestro. Francisco y Walser, sin duda, ¿no es cierto? Vilma, muy bien. Perfecto, maestros. Milagros, Natalie, muy bien, milagritos. El rey Salomón Quispe, Aditza, Yenit. María Reyes Chávez, Dina. Catherine Lourdes González Navarro de Castillo. Muy bien. Carmen Saldaña, Dina con Dori Flores. Bien, maestros. Muy bien, maestros. Muy bien.
Vamos a ver. El propósito de la docente es que los estudiantes analicen, dice acá, el riesgo de desastre de su región. Ese es el propósito. Bien, Verónica, este es el propósito. Que los estudiantes analicen situaciones de riesgo de desastre en su región, para que él sabe, correcto. ¿Cuál de las siguientes acciones, dice acá Acero y Nancy Roxana, están planteando sus respuestas? En la A es solicitar a los estudiantes que identifiquen en un mapa topográfico las características geográficas de su región. Luego, pedirles que describan aspectos naturales y sociales. Ahí estamos hablando de la capacidad, la primera capacidad, ¿no es cierto? Que el estudiante sea capaz de identificar esas relaciones que se dan entre los elementos naturales y sociales, pero que no tiene que ver con una situación de riesgo de desastre en la región, ¿correcto? En la C, solicitar a los estudiantes que identifiquen en un mapa sísmico del Perú la magnitud y profundidad de los sismos en su región, luego pedirles que investiguen sobre la recurrencia de estos fenómenos en esta región. Ah, sí, pues aquí son recurrentes. Pero aquí estamos hablando de análisis de situaciones de riesgo de desastre. Solicitar a los estudiantes que identifiquen en un mapa de la región las áreas que pueden enfrentar algún peligro, claro. Luego, pedirles que expliquen la vulnerabilidad de las localidades en función a los peligros identificados. Cuando hablamos de peligro y vulnerabilidad, recuerden ustedes que para hacer los planes, ¿cierto? Planes de prevención, primero identifico el peligro, pues la vulnerabilidad, correcto, y a partir de ahí digo, aquí hay riesgo de desastre. Veo la magnitud de ese riesgo, mayor, menor, correcto. Entonces, muy bien el análisis que hace por ahí colega, interesantísimo. Y recuerden eso, pues primero el peligro, después la vulnerabilidad y finalmente definimos la magnitud del riesgo. Correcto, estamos aquí entonces con la respuesta P, que permite a los estudiantes que analicen situaciones de riesgo de desastre en su región. Tienen que ver peligro y la vulnerabilidad. Ah, ahí que hay riesgo. Excelente, maestros. Caso número 281. Un docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen la vulnerabilidad en relación con un fenómeno natural. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? Conceptos importantísimos, definiciones importantísimas que debemos tenerlas claras, maestros, para absolver la casuística que nos presente en el examen que vamos a afrontar. Dice, un docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen la vulnerabilidad. Ese es el propósito, maestros. Siempre subrayen, resalten el tema del propósito que se plantea el docente para poder, o que tengamos la orientación adecuada para resolver el caso. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? A, entregar a los estudiantes una infografía del desplazamiento de las corrientes del mar peruano y pedirles que analicen cómo estas corrientes influyen en el clima del territorio nacional. B, proporcionar a los estudiantes un mapa que muestre zonas inundables y zonas seguras de una ciudad en caso de lluvias extraordinarias y pedirles que expliquen la diferencia entre ambas zonas. Facilitar a los estudiantes el atlas de heladas del Perú elaborado por el CENAMI y pedirles que identifiquen los departamentos donde ocurren frecuentemente los eventos extremos de heladas. Analice bien, maestro, el caso. No nos dejemos caer. A, B y C. En la A dice, van a ver las corrientes que influyen en el clima del territorio nacional. La B, proporcionar a los estudiantes un mapa que muestre zonas inundables y zonas seguras de una ciudad, en caso de lluvias. Y pedirles que expliquen las diferencias entre ambas zonas. Diferencias entre ambas zonas, maestros.
La C, facilitar a los estudiantes el Atlas del HADA del Perú, elaborado por el CENAMI, y pedirle que identifiquen los departamentos donde ocurren frecuentemente los eventos extremos de heladas. A cero. Analice bien el caso. Analice bien el caso, maestros. Estamos hablando de vulnerabilidad en relación con un fenómeno natural. Vulnerabilidad en relación con un fenómeno natural. Lourdes nos plantea por ahí, a ver, Lourdes, si reconsideramos la respuesta. Tiene que haber ahí un fenómeno natural y la población que está frente a este fenómeno, que puede ser perjudicada, que puede ser dañada. Hablamos de vulnerabilidad. ¿Cuán expuesta está la población a esto, no? Frina y Violeta dice entre la B y la C, sí, pues, claro, ahí está el tema, ¿no? María Reyes Chávez nos dice su respuesta, Kelly, claro, aquí hay un, pero analicemos bien, el AB realmente nos pide que explique las diferencias entre ambas zonas. Esta zona es más baja, esta zona es más alta, esta zona es tierra arenosa, esta zona es pedrosa. Estaremos ahí hablando de la vulnerabilidad. ¿Mm? Vilma, María está con su respuesta. Correcto. Listo, maestros. Vamos a ver. El propósito, que los estudiantes identifiquen la vulnerabilidad. Vamos a ponerlo por acá. En relación a un fenómeno natural. ¿Cierto? En la A, entregar a los estudiantes una infografía del desplazamiento de las corrientes del mar peruano y pedirles que analicen cómo estas corrientes influyen en el clima territorial del territorio nacional. No hay ahí peligro. A ver, no habla de la vulnerabilidad, de esto, no. Solamente pide qué cosa, que analicen cómo estas corrientes influyen en el clima. Estamos hablando de desplazamiento de corrientes del mar peruano y el clima. Pero, ¿dónde está el tema de la vulnerabilidad? Ahí no aparece, no aparece, ¿cierto? Así es a cero. En la B, proporcionar a los estudiantes un mapa que muestre zonas inundables y zonas seguras de una ciudad en caso de lluvias extraordinarias y pedirles que expliquen las diferencias entre ambas zonas. Voy a explicar, me voy a centrar a explicar las diferencias entre la zona A y la zona B. Ese es el centro de atención del estudiante. ¿Y el peligro dónde está? ¿Cierto? ¿Correcto? En cambio, en la C dice, facilitar a los estudiantes el Atlas del HADA del Perú elaborado por CENAM y pedirles que identifiquen los departamentos donde ocurren frecuentemente los eventos extremos de heladas. Aquí hay un friaje en Puno terrible. Sí, ahí está la gente vulnerable ante eso, ¿no? ¿Qué hacer? El Estado se moviliza inmediatamente a tomar acciones, se hacen campañas, incluso para el tema de la resiliencia de este tema. Así es, correcto, correcto, maestros. Estamos hablando pues de dos situaciones donde una, a ver, dicen, es importante tocar este tema, ¿no? Hay sesiones que son permanentes,
sesiones que son extraordinarias para relacionarlo con esto. Las sesiones permanentes, a las que sí o sí se realizan. Extraordinarias porque por ahí surge un tema que hay que acudir para tratar una situación X, extraordinaria, por un aspecto que hay que reunirse para tratar. Aquí en las lluvias, igualito, no es que tenemos una situación que es constante, que es permanente, sino que las lluvias que puedan darse en algún momento. Ahí hay zonas seguras y zonas que pueden ser inundables. Y hay que ver ahí qué diferencia hay entre estas dos zonas. No, pues estamos hablando de una situación que se dé siempre, que sea permanente. Pero acá en el Atlas son situaciones, claro, así es, Frina y Violeta, claro, porque aquí en la C dice donde ocurren estas heladas, estos friajes, ocurren frecuentemente, eventos extremos de heladas. Esto aquí sí hay que ver cuán vulnerable es esta población. Está el fenómeno natural, sí, pues, heladas, el tema del friaje. Ahora hay que ver cómo está Puno, cómo está el mismo Cusco, está en la zona donde se da estos fenómenos. Listo, maestros, entonces aquí en este caso, por análisis que se hace de cada uno de estos casos, llegamos a la conclusión de que el C es el más pertinente. El otro, en el caso B, solamente van a poner en balance a ver cómo están las zonas. La zona A, la zona B. No, ni hablar. No es completa esta propuesta. ¿Y maestros? Así es. Buen comentario, Frina y Violeta. Muy bien. Así es. Muy buen comentario. Continuamos. Vamos con el caso número 282. ¿Estamos claros, maestros, hasta ahora? Caso 282. Vilma. Muy bien, Vilma. ¿Cuál de los siguientes enunciados define el concepto o da la definición de lo que es riesgo de desastre? Ya lo hemos conversado también. Hablamos de riesgo, ¿cierto? Peligro, vulnerabilidad, riesgo. Dice, el riesgo de desastre es la potencial ocurrencia de un fenómeno que puede manifestarse en un lugar específico con una duración e intensidad determinada. El riesgo de desastre es un evento que trastorna el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. El riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y su medio de vida sufran daños y pérdidas como consecuencia de su condición de vulnerabilidad y del impacto de un peligro. Maestros, esto ya lo hemos evaluado, también lo hemos conversado. Catherine Lourdes González Navarro de Castillo. Castillo de los buenos, ¿no? Milagros Natalie, Welser Maritza, sin duda. Muy bien, Francisco. Jessica Priné Violeta. María Reyes Chávez. Muy bien, maestros, muy bien. Vamos poniendo nuestras respuestas. Sabemos más de 50 en la sala. A cero, sin duda. Ilma, Lina Incio, Salazar. Correcto. Dina Condori Flores, Yenit Merino. Perfecto. Kelly. Muy bien, Kelly.
Claro, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados define el concepto de riesgo de desastre? Como dice Rosa Vázquez, ¿no? El riesgo de desastre dice la potencial ocurrencia de un fenómeno que puede manifestarse en un lugar específico con una duración e intensidad eh, determinada, dice. Eso lo plantea como como un riesgo de desastre. Y estamos hablando de un fenómeno natural, fenómeno no es ahí, no estamos hablando ahí de un riesgo de desastre. Ve, el riesgo de desastre es un fenómeno que trastorna el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. Ahí ya estamos hablando del desastre, ¿cierto? Ahí es desastre, o sea, se está confundiendo la definición. En la B ya es el desastre. En la C, el riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas como consecuencia de su condición de vulnerabilidad y del impacto de un peligro. Peligro, una vulnerabilidad, se define en este caso el riesgo, ¿cierto? Lo que hemos conversado también. Sin duda, maestros, que aquí es la C la que nos define muy bien el concepto de riesgo de desastre. La B, repito, ya es el desastre en sí. A usted, Verónica. Verónica, un abrazo, cuídese mucho. Entonces, la potencial ocurrencia de un fenómeno que puede manifestarse en un lugar es un peligro sencillamente, nada más. Listo, maestros, continuamos entonces con el caso número 283. Atentos. Caso número 283. Carmen y Leonardo, dos estudiantes, suelen participar juntos en las mismas actividades y se llevan muy bien. Sin embargo, hace una semana han tenido un conflicto durante la realización de un trabajo en equipo. La docente considera que la situación en la que se encuentran los estudiantes puede ser resuelta por la negociación. Aquí vamos a otra competencia que ya le hemos trabajado, pero que es importante ir recordando. Entonces dicen, ¿cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades emocionales para la resolución de conflictos? Estamos hablando de la convivencia. Convive y participa democráticamente en busca del bien común, ¿cierto? Sí. Ambos estudiantes le prometen a la docente responsable que dirán la verdad y que aceptarán las soluciones que ella plantee. Hablar. Ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo será útil para resolver sus desacuerdos si es que se escucha tratando de comprender al otro. Ambos estudiantes están de acuerdo en aceptar las condiciones que ha establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad. Estamos hablando de la competencia. A ver, maestros. Estamos hablando de la convivencia, ¿cierto? Convive y participa democráticamente en busca del bien común. Y si hablamos de la convivencia, ya que estamos desarrollando eso, lo que ya plantearon su respuesta, ¿qué capacidad de esta competencia, convive y participa democráticamente en busca del bien común, estamos desarrollando acá? Sí, Francisco, perfecto, es convive y participa. ¿Y qué capacidad? Este desempeño que se va a abordar acá. Yo di una mnemotecnia para que se acordasen, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Perfecto, Francisco. Muy bien. Acuérdese de Manco, participe en el Inter, ¿no? Maneja conflictos, después construye acuerdos y normas y leyes, ¿no? Participa en acciones que promueven el bien común y por último que interactúa con todos de manera pertinente. Acuérdense de esa mnemotecnia, amigos, los que estuvieron en la clase conmigo desde el inicio. Cuando hay capacidades que son más de 3, pues ahí por ahí se les pone una mnemotecnia para vincularlo y poder acordarnos. Es importante tener esa relación, que sea pertinente, que sea coherente, desempeño, capacidad, competencia.
Eso es importantísimo, es fundamental. Vamos a ver. Entonces, ¿en cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? Maneja conflictos de manera constructiva. Tiene que manejarse los conflictos de manera constructiva, dice la capacidad. Y vamos a ver, en la dice, ambos estudiantes le prometen a la docente responsable que dirán la verdad y que aceptarán las soluciones que ella plantee el siglo pasado. Aquí hacen esto, aquí se portan así de esta forma. Tu conducta debe ser esta, no, ni hablar. No está vinculado con el constructivismo, con el enfoque de competencia. C. Ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad. Eso no hay un nivel de negociación. Yo acepto todo lo que tú digas, así pues, no, ni hablar, yo me soy sumiso, no, tampoco, así ni hablar. Ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo será útil para resolver su desacuerdo. Si es que se escuchan tratando de comprender al otro, la empatía, entender al compañero. Muy bien, maestros. Aquí ya vamos a entrar a recordar algunos casitos de las diferentes competencias para ir refrescando esto y que no nos centremos solamente en gestionar responsablemente el espacio del ambiente y ya nos vamos olvidando del otro. Y en la próxima sesión tocará algunos casos de ciencia y tecnología que ya lo abordamos totalmente, pero es bueno recordar. Y recordar es volver a vivir, dicen por ahí los románticos. 264. La docente desea que Carmen y Leonardo resuelvan su conflicto de forma autónoma, ejercitando sus habilidades socioemocionales. ¿Cuál de la siguiente secuencia de acciones favorece el logro del propósito de la docente? ¿Cuál es el propósito? Que Carmen y Leonardo resuelvan el conflicto de forma autónoma. Este es el propósito. Eso es que se quiere la docente. Esté ejercitando sus habilidades emocionales. Primero, dice, ambos estudiantes deben establecer un diálogo en el que cada uno describe los hechos sucedidos, sus sentimientos y necesidades, evitando descalificar a su compañero. En segundo lugar, ambos deben identificar el problema e intereses en común. En tercer lugar, ambos deben formular ideas para resolver la situación tomando en cuenta los intereses y necesidades de ambos. Finalmente, deben construir un acuerdo que sea viable, beneficioso para ambos y que resuelva la situación conflictiva. Bien, en la B dice, primero los estudiantes deben enfrentar la situación conflictiva y acceder a dialogar con su compañero, bacán. En segundo lugar, ambos estudiantes deben expresar aspectos positivos de la conducta de su compañero y evitar mencionar los aspectos negativos. En tercer lugar, cada estudiante debe pedir disculpas por las cosas que podrían haber molestado a su compañero. Finalmente, la docente asigna a cada estudiante acciones que deben realizar para solucionar el conflicto. La docente asigna. C. Primero, la docente debe realizar preguntas a cada estudiante para que pueda expresar lo que le ha molestado de la conducta de su compañero. En segundo lugar, debe pedir a cada estudiante que identifique los errores que ha cometido. En tercer lugar, la docente debe proponer algunas pautas para que los estudiantes puedan tomar acuerdos. Finalmente, cada estudiante debe comprometerse en acciones concretas que le permitan evitar el conflicto. Es una confrontación entre un docente tradicional y un docente constructivista, ¿no? Está aplicando el enfoque por competencias. Y creo que todos aquí nos hemos dado cuenta, sin duda, pues, ¿no? Sin duda. Ahí hay dos alternativas donde el docente actúa de una manera que no cabe, no tiene cabida en este escenario, ¿no? De implementación del Currículo Nacional de Educación Básica y el enfoque por competencia. Correcto, maestros. Cuando dice en la B que los estudiantes deben enfrentar la situación conflictiva y acceder a dialogar con sus compañeros, hasta ahí bien. En segundo lugar, ambos estudiantes deben expresar aspectos positivos de la conducta de su compañero y evitar mencionar los aspectos negativos. ¿Por qué?
En tercer lugar, cada estudiante debe pedir disculpas. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Que eso debe darse, pero no es una cuestión que aquí, en el que le digo, prioritaria. ¿Qué más dice? Finalmente, la docente asigna a cada estudiante lo más delicado en este caso, donde la docente asigna, ¿no? Pues, ¿cómo la docente va a hacer? Aquí estamos hablando de que ellos lo hagan de manera autónoma, ¿cierto? Sean capaces de conducirse. No la ven ni hablar. Primero la docente debe realizar preguntas a cada estudiante para que pueda expresar lo que es lo que le ha molestado de la conducta de su compañero. Bueno, en segundo lugar, debe pedir a cada estudiante que identifique los errores que ha cometido. En tercer lugar, la docente debe proponer algunas pautas para que los estudiantes puedan. Igual por acá, ¿cierto? Ni hablar. Sin duda, eso lo han identificado ustedes muy bien. Primero, ambos estudiantes deben establecer un diálogo en el que cada uno describa los hechos sucedidos. Perfecto, diálogo, la conversación, escucha activa, sus sentimientos y necesidades, evitando descalificar a su compañero. En segundo lugar, ambos deben identificar el problema e intereses en común. ¿Sí? En tercer lugar, ambos deben formular ideas para resolver la situación, tomando en cuenta los intereses y necesidades de ambos. Ahí está la negociación. Finalmente, deben construir un acuerdo que sea viable, beneficioso para ambos y que resuelva la situación conflictiva. Son los chicos los que van a resolver el problema. Y estamos en esta capacidad maneja conflictos de manera constructiva, ¿cierto? Una capacidad de la convivencia, convive y participa democráticamente en buscar el bien común. Los estudiantes tienen que manejar esos conflictos de manera constructiva y los maestros solamente somos mediadores, ¿correcto? Son ellos los que finalmente proponen esas alternativas de solución. Caso número 285. A ver, ese tema también lo hemos tratado y hay que tener bastante cuidado, hay que repasar siempre esto, maestro, denle una miradita siempre, porque miren los casos que vienen. Y esto lo hemos abordado en una sesión que tuvimos. Un docente detectó que 3 estudiantes habían sustraído una evaluación una semana antes de ser aplicada. Al enterarse de lo sucedido, el docente entrevistó a cada uno de los estudiantes. Uno de ellos le dijo que sí, si bien él no necesitaba conocer la evaluación con anticipación para garantizar su buen rendimiento y reconocía que podía ser castigado por ello, ayudó a sus compañeros porque uno de ellos estaba corriendo el riesgo de ser desaprobado. Y como ellos son amigos, no podía permitir que eso sucediera si él podía hacer algo al respecto. ¿Por qué el expresado por el estudiante evidencia un razonamiento moral, convencional, según la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, el desarrollo heterónomo de Kohlberg, que lo vimos en una sesión? Entonces aquí está A, porque justifica su acción en función de las consecuencias directas como castigos o recompensas que podría recibir. Porque justifica su acción en función de lo que sus pares u otras personas significativas para él hacen sin evaluar las consecuencias. Porque justifica su acción en función de la aprobación de personas significativas para él o en función de brindar ayuda a los que son importantes para él. Estamos hablando de el razonamiento moral convencional, ¿cierto? Hay preconvencional, acuérdense de decir, teníamos ahí bien clarito las propuestas que son para primaria y el convencional. Pero para que lo recuerden voy a poner esta lámina. El convencional. Entonces ahí vamos a ver y en función a esto ya podemos resolver nuestro caso, pero recuerden, esto hay que manejarlo. Esto es lo que pasa en primaria. En primaria
7 a 12 años, de 12 a más años, no pasando por aquí. Entonces, por aquí vamos a resolver entonces. ¿Listo, maestros? ¿Sus respuestas? Nos habla del nivel convencional, nos olvidamos del convencional. Y de 12 años en adelante, ¿correcto? Ahora, este chico dice que él no necesitaba la prueba, no necesitaba la prueba, pero a ver aquí, sí, pues él tenía una preocupación por el compañero. Mira acá lo que dice el nivel 3. Ujú. Preocupación por la aprobación, ¿no? Entonces, miremos el caso. Este caso ha venido en uno de los exámenes, maestros. Entonces, este cuadrito no lo descuiden, por favor. No descuiden el cuadrito, este cuadrito del desarrollo heterónomo de Colbert. Importante tenerlo en cuenta. De 2 a 7 años, castigo y premio, perdón. De 7 a 12 años, te ayudo porque yo quiero que tú también me ayudes. Acuérdate de eso. Él dijo, sí, pues, convenida esta chica, esta persona, ¿no? Te ayudo para que me ayudes. Eh, Correcto, maestros. Dicho esto, entonces, ¿cuál es la... Vamos a ver las alternativas que tenemos por acá. Así es, Vinay Violet. Muy bien, Salomón, igual ya está con su respuesta. Excelente. Preocupación por la aprobación.
Vilma, para todos. De acuerdo a la teoría que hemos acercado ahí, sí, pues estamos en lo correcto. Preocupación por la aprobación. Yo no necesito, pero mi amigo, imagínense, pues ya está a punto de salir desaprobado al llevar esta asignatura. Entonces, ni hablar. Está mi preocupación por esta persona que me es significativa y por su aprobación, obviamente, por la aprobación. Yenil Merino, así es. Dice, aquí repito, aquí este resumen, por favor, este resumen, ténganlo en cuenta, así es a cero, muy bien. Ténganlo en cuenta, maestros, porque no pueden plantear palabras claves. Estadio 1, castigo, obediencia y castigo. Estadio 2, ahí tiene que ver con la conveniencia. Te ayudo porque yo quiero que tú me ayudes. Correcto. O no te ayudo porque ¿qué saco de ti? ¿Qué gano? Y la tercera, el estereotipo, la preocupación por la aprobación, para ver que piensen que soy una persona buena, una persona que ayuda. ¿Cómo le va a Elvira Chipana? ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, maestros, aquí sería la respuesta, la C. Excelente. Sí, pues, Elvira, a veces tenemos problemas con la conectividad. Yo tenía una sesión el día viernes, ayer, perdón, el día jueves, con una casa de estudios. Igual, tuve problemas con mi internet, no pude conectarme. Si me conectaba, se entrecortado, horroroso. Tuve el internet el día jueves. Maestros, entonces tengan en cuenta, reitero, tengan en cuenta esta información, está muy resumida, y es la que nos presenta las orientaciones para el abordaje de las competencias de personal social, en lo que nos da el ministerio, para tener en cuenta estos aspectos. Y aquí se centra básicamente en lo que es primaria. Caso número 286. A ver, una docente de cuarto grado ha solicitado a los estudiantes realizar un proyecto en equipo. Luego de varios días de haber iniciado el trabajo, uno de los equipos no ha alcanzado el nivel de avance esperado según el cronograma que acordaron en conjunto. La docente ha identificado que en este equipo los estudiantes han experimentado dificultades para trabajar juntos. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente, dice, para favorecer el desarrollo de habilidades, trabajo en equipo? Trabajo en equipo, maestros. Trabajo en equipo y trabajo colaborativo es otro aspecto que por ahí a veces lo abordamos como que si fuera lo mismo. ¿Cuándo hablamos de trabajo en equipo y cuándo hablamos de un trabajo colaborativo? ¿Mm? A ver, dice, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente para favorecer esto? A, distribuir responsabilidades específicas entre los estudiantes que conforman el equipo a fin de asegurar el equilibrio entre las tareas asignadas a cada uno. Expresar a los estudiantes su preocupación por el nivel de avance alcanzado, buscando que esto motive que cada uno asuma sus responsabilidades dentro del equipo. Pedir a los estudiantes que identifiquen individual y grupalmente las acciones que se requieren para alcanzar su meta común, considerando sus recursos personales y grupales. Vamos a dar lectura, maestros, antes de que sigan contestando acá. El trabajo colaborativo es una modalidad de trabajo en la que un grupo de personas colaboran para lograr una meta común. Antes de que respondan, pues veamos esta información. Diferencias entre trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Generalmente, dice, un equipo de trabajo posee miembros que se dedican a una materia o área o sector específico, lo que hace que los individuos no sean versátiles y que no se establezca un vínculo con los demás miembros. Mientras que en la filosofía del trabajo colaborativo se establece la interacción e implicación de todos los participantes. Y este es el pilar fundamental del trabajo colaborativo. Por ahí hay una diferencia. Entonces, en el trabajo en equipo, miembros que se dedican a una materia o área específica, para ser más explícito, podríamos decir, en un equipo de fútbol, ¿quién me hablará
mejor de las habilidades para estar en el arco? ¿El arquero o el delantero? Ese es el arquero, ¿cierto? Porque cada miembro del equipo se dedica a una materia o área del sector específico. Un volante, un centrocampista, con un carrilero, pues, o con un marcador de punta, cada uno tendrá sus habilidades y explicará mejor o abordará mejor la temática si es que le dicen, pues, a ver, tú eres marcador de punta izquierdo. ¿Qué habilidades debe tener un marcador en esa zona? Tú eres centro delantero. O sea, cada uno, por eso se llama equipo de fútbol. Es un trabajo en equipo, ¿correcto? No todos realizan la misma actividad, vamos a decir, pero todos se apuntan a un objetivo común. Ahora, aquí habla de trabajo en equipo. El caso no habla de un trabajo colaborativo, habla de trabajo en equipo. En el trabajo en equipo, en el colaborativo, dice, es una modalidad, en la modalidad en la que el grupo, todos colaboran para lograr una meta común. Este sistema se basa en la filosofía de interacción y cooperación, pero acá donde dice la diferencia, ahí está creo más puntual. Generalmente, en un equipo de trabajo posee miembros que se dedican a una materia o área o sector específico, lo que hace que los individuos no sean versátiles. Versátil quiere decir que hago de todo, no ni hablar. Y que no se establezcan un vínculo con los demás miembros, mientras que en la filosofía y el trabajo colaborativo se establece la interacción e implicación de todos los participantes, y este es el pilar fundamental del trabajo colaborativo. Vamos a leer lo demás. El trabajo en equipo está jerarquizado y en él existen roles, así como un líder. Y esa es su principal diferencia con el trabajo colaborativo, ya que en este último no tiene un líder. Estos roles surgen espontáneamente, son compartidos. ¿Qué más dice? Cuando se trabaja en equipo se puede dar paso a que se acentúen las diferencias y la competencia, porque no hay independencia positiva ni sentimiento de complicidad. En cambio, en el trabajo colaborativo, todos los que participan se comprometen e implican por igual, ¿cierto? Y así se aprovecha el máximo potencial de todos y cada uno. La 3. Los miembros de un equipo de trabajo se limitan única y exclusivamente a cumplir los objetivos que les fijan o asignan. Esto en ocasiones es contraproducente, mientras que en el trabajo colaborativo se fomenta la creatividad, porque en este se aportan ideas provenientes de cada miembro y se asiste a crear y obtener objetivos múltiples. Entonces, miren, si estamos hablando de trabajo en equipo, vea bien dónde hay una característica del trabajo en equipo. Miembros que se dedican a una materia o área específica, vamos a ponerlo de rojito acá. A una tarea, correcto. Por ahí está. ¿Cuál de las tres posibilidades, de las tres alternativas, te habla de que distribuyas las actividades, lo que tiene que hacer el docente? Porque aquí nos preguntan cuál de las acciones tiene que realizar el docente para favorecer el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. En equipo. Francisco ya la agarró. Muy bien. Marisa igual. Perfecto, maestro. Vayamos esta lámina que les he puesto, por favor, denle una miradita, porque por ahí está, así es, Frine Violeta, porque por ahí nos pueden orientar un caso. Y mucho se habla del trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. ¿Mm? ¿Sí? Actividad específica cada uno. Trabajo en equipo. Y lo dice la teoría, maestro. Lo dice la teoría. No lo dice el que habla. A ver, un momentito. Está pasando un vendedor.
Muy bien, maestros. Ya pasó el vendedor, estaba haciendo buita. Vamos a ver. Durante la elaboración de un trabajo en equipo, sí, con el trabajo en equipo acá. Dice, tres estudiantes tienen un conflicto. Aquí es un conflicto dentro del equipo, ¿no? Por el cual, dice, durante la elaboración de un trabajo en equipo, tres estudiantes tienen un conflicto, motivo por el cual han buscado la ayuda del docente. Dos de ellas, Blanca y Carolina, están enojadas porque Andrea, la tercera integrante, no está cumpliendo con las tareas acordadas. Para conocer con más detalle sus perspectivas sobre lo sucedido, el docente conversa por separado con cada estudiante. A continuación se presentan los comentarios que dichas estudiantes realizaron. Este caso es sencillo. A ver. Andrea, entiendo que Blanca y Carolina estén molestas. Reconozco que yo incumplí con las tareas que tenía asignadas y me comprometo de ahora en adelante a cumplir a tiempo con mi responsabilidad. Yo también quiero que el trabajo salga bien. Blanca dice, Andrea no cumplió con las tareas que le correspondían, por lo que solo pude presentar el avance del trabajo. A ver, dice, Andrea no cumplió con las tareas que le correspondían, por lo que solo pude presenciar el avance del trabajo con la ayuda de Carolina. Creo que lo mejor sería dividir el equipo para la entrega final. Carolina y yo podemos terminar el trabajo. Ah, Carolina, seguro que Andrea debe sentirse mal porque Blanca está molesta. Imagino que Andrea tuvo razones para no cumplir con lo que le correspondía. Por eso he pensado en ofrecerle en secreto a Andrea hacer su parte para evitarle más problemas con Blanca. ¿Cuál de las estudiantes expresa un comentario que evidencia un estilo colaborador? Ah, aquí estamos hablando del estilo colaborador, de los chicos, en el trabajo en equipo. Definitivamente que va a ser Andrea. Porque Carolina está siendo muy permisiva, dice, sí, eso es otra cosa, ¿no? Y vamos a marcar aquí entonces a nuestra amiga Andrea, como ustedes ya lo identificaron, es un trabajito, un caso sencillo. 288. A ver, durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están analizando noticias vinculadas a la discriminación, un estudiante presenta la siguiente noticia. Sentencia por discriminación. Luego de 3 años de haber realizado una denuncia, Margarita, una ciudadana de una comunidad indígena amazónica, ha conseguido una sentencia judicial contra la gerente y el jefe de recursos humanos de la empresa en la que trabajaba. La situación se originó cuando la gerente se dirigió a ella usando calificativos despectivos que hacían referencia a su origen y afirmando que las personas indígenas eran incapaces de trabajar bien. Cuando la agraviada recurrió al área de recursos humanos, en lugar de ser atendida, fue sometida a más maltrato. Producto de esta situación, formalizó una denuncia contra la empresa que 3 años después daría frutos. Durante el análisis, la docente pregunta a los estudiantes si en la situación narrada en la noticia se evidencia algún estereotipo. 3 estudiantes comentan lo siguiente. Amado, yo creo que en esta situación se expresan estereotipos cuando esas personas recortan los derechos de Margarita, aprovechándose de que tenían cargos superiores al de ella. Un ratito, por favor, está pasando una... Listo. En la B dice, en esta situación hay estereotipos porque a través de los insultos
se mantiene una situación de maltrato que siempre ha habido hacia las comunidades indígenas. Carola dice, el estereotipo está cuando dicen que Margarita, por ser indígena, no puede trabajar bien. Están asociando y generalizando una forma de trabajo a un rasgo de su identidad. Sí pues, Marisa, claro. Marixa Francisco también está con su respuesta a cero. Lo dice Carola. Elvira Chipana. Correcto, amigos. Vamos poniendo nuestras respuestas. Muy bien, maestros. Un estereotipo es una concepción que yo tengo, equivocada, pelada, de una determinada situación, ¿no? A ver, Amaro dice, yo creo que en esta situación se expresan estereotipos cuando esas personas recortan los derechos de Margarita, aprovechándose de que tenían cargos superiores al de ella. Pues ahí estamos hablando de la cuestión, si recorto sus derechos, su nombre lo dice, están atentando contra los derechos de ella. Berta, en esta situación hay estereotipos porque a través de los insultos se mantiene una situación de maltrato que siempre ha habido hacia las comunidades indígenas. Tampoco. En el caso de Carola, sí, el estereotipo está cuando se dicen que Margarita, por ser indígena, no puede trabajar bien. Están asociando aquí y generalizando una forma de trabajo a un rasgo de su identidad. No, es indígena, no puede trabajar bien. ¿Ah? ¿Qué estereotipo que tengo? Ya tengo una concepción predeterminada de que como que todo indígena no puede trabajar bien. Es un estereotipo, pues, que definitivamente tiene que ser erradicado. Bien planteado, maestros, es esta persona la que sí tiene claro lo que es el estereotipo, es Carola, y lo marcamos. Muy bien, maestros, continuamos. Vamos al caso 289. A ver acá. Convive y participa democráticamente en busca del bien común. Vamos a seguir recordando esta competencia. Durante una plenaria en la que los estudiantes están dialogando acerca de los sistemas de gobierno, un estudiante comenta lo siguiente. Cuando hemos tenido dictadura o democracia, el resultado ha sido igual. Los gobernantes han utilizado sus puestos para su beneficio personal en vez de utilizarlos para procurar el bienestar de toda la población. Ante este comentario, el docente busca retroalimentar. Aquí hay una retroalimentación, quiere decir que este concepto o esta participación tiene una situación que hay que corregir. Dice, en este comentario el docente busca retroalimentar al estudiante para que reconozca las posibilidades que ofrece el sistema democrático para afrontar el problema que menciona. ¿Qué problema menciona? El tema de la corrupción, ¿cierto? Siempre lo utilizan los cargos para el beneficio personal. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para favorecer el logro del propósito del docente? Tiene que haber aquí una retroalimentación, pues que sea por descubrimiento, reflexiva, para que el estudiante sea el que logre identificar su error y él sea el constructor del conocimiento. Es verdad, la corrupción existe inclusive en sistemas de gobierno democrático. Sin embargo, y se recuerda las características de los sistemas dictatoriales, la concentración del poder no es acaso una característica de las dictaduras. ¿Piensas que en una democracia sucede igual? A ver, ¿estará retroalimentando el docente de manera adecuada o está ahí orientando a que el estudiante piense como él?
Vamos a ver. B. ¿Y estás olvidando que la democracia nos brinda la oportunidad de ser libres, aunque exista corrupción? Por ejemplo, ¿te imaginas cómo sería tu vida si vivieras en una dictadura? ¿No es razonable pensar que está llena de restricciones? ¿Crees que podrás, por ejemplo, realizar tu proyecto de vida tal y como lo propones? Vamos a ver. La C. Estoy de acuerdo contigo en que la corrupción es un problema que ha sido recurrente en la historia. Sin embargo, ¿crees que ¿crees que en una dictadura existen mecanismos para controlar a un gobernante que solo actúe en función de sus intereses personales? ¿Por qué? ¿Cuál crees que es la finalidad de que existan mecanismos de control en una democracia? Maestros, en la retroalimentación por descubrimiento el estudiante tiene que reflexionar. Cuidado con darle la razón al maestro cuando él está orientando al estudiante en su retroalimentación a que el estudiante actúe o piense como yo maestro quiero que lo haga. No, pues ahí estoy truncando su libertad de opinión, su libertad de creatividad, de expresión, maestro. Entonces aquí veamos en cuál de las, muy bien, Acero, cuál de estas alternativas sí el estudiante es el que va reflexionar. Y hay dos donde el maestro quiere, responde como yo pienso. Yo creo esto, pues tú también tienes que creer esto. Listo, maestros, vamos respondiendo. Listo, maestros. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para favorecer el logro del propósito del docente? ¿Cuál es el propósito? Retroalimentar. ¿Retroalimentar en qué? En lo que dice el estudiante, que tanto en la dictadura como la democracia, el resultado es igual. Los gobernantes han utilizado sus puestos para su beneficio personal, en vez de utilizarlos para procurar el bienestar de toda la población. ¿Correcto? Hay que aquí hacerle entender cuáles son las bondades de una democracia versus una dictadura. En la A, y si es verdad, la corrupción existe inclusive en sistemas de gobierno democráticos. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, ¿recuerda las características de los sistemas dictatoriales? ¿La concentración de poder no es acaso una característica de las dictaduras? No estoy diciendo. ¿Piensas que en democracia sucede igual? A ver, la B. Estás olvidando que la democracia nos brinda la oportunidad de ser libres, aunque exista corrupción, por ejemplo. ¿Te imaginas cómo sería la vida si tuvieras una dictadura? ¿No es razonable pensar que estaría llena de restricciones? ¿Crees que podrías, por ejemplo, realizar tu proyecto de vida tal y como te lo propones? Bueno, en la C, estoy de acuerdo contigo en que la corrupción es un problema que ha sido recurrente en la historia. Sin embargo, ¿crees que en una dictadura existen mecanismos para controlar a un gobernante que solo actúe en función de sus intereses personales? Ah, el estudiante tiene que reflexionar sobre eso, tiene que indagar. ¿Cuál crees que es la finalidad de que existan mecanismos de control en una democracia? ¿Ah? Porque en una democracia existe el Ministerio Público, existe la Contraloría General de la República, existe el Defensor del Pueblo. Son mecanismos, ¿no? Entonces, ahí yo voy a hacer reflexionar al estudiante. Perfecto, maestro. Perfecto. Maestros, vamos con nuestro último caso de esta jornada muy bonita, esta mañana, caso 290. Los estudiantes están escribiendo ensayos, que creo que ya lo hemos visto, pero para recordarlo, la docente tiene como propósito promover la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje para favorecer su autorregulación académica. Recuerden que el estudiante autorregula el aprendizaje, el docente regula el aprendizaje, ¿correcto? Para ello está elaborando una guía de preguntas que oriente su reflexión durante el desarrollo de esta actividad. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas favorece el logro del propósito de la docente? ¿Qué quiere el docente? Promover la metacognición de los estudiantes. Eso prefiere, ¿cierto? ¿Cuáles son las tareas que debo realizar para elaborar mi ensayo? Estoy cumpliendo las tareas que he planificado, las tareas que establecí han funcionado para realizar el ensayo.
Tenga presente, maestros, que es mirar hacia atrás. Ojo, mira, en la metacognición no olviden, mira hacia atrás el estudiante y dice, a ver, ¿qué hice? ¿Qué tarea realicé? ¿Mm? ¿Qué cosa planifiqué? ¿Cómo las estoy realizando? Miren bien eso, maestros. Es metacognición. Ahora sí, Frine Violeta, por supuesto. Metacognición, yo miro, siempre digo esto, miro por el espejo retrovisor y veo, a ver, ¿qué hice? ¿Mm? Ojo, y que la retroalimentación no es solamente al final del trabajo, puede ser un corte al centro. Francisco, reconsidere su postura. Francisco, a ver, mire bien, Francisco. Ah, correcto, Francisco. Ahora sí. Por supuesto, porque es mirar hacia atrás. Miro a ver qué hice. Y ya, Francisco, muy bien. Correcto. Maestros, no olviden esto. Preguntas de metacognición van a venir. Y la metacognición puede ser un corte que haga el maestro a mitad del trabajo y diga, vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo es este caso? ¿Cuáles son las tareas que debo realizar para elaborar el ensayo? Sí, pues vamos a ver qué tareas estoy realizando. ¿Estoy cumpliendo con las que planifiqué? Ahí estoy mirando hacia atrás. Las tareas que establecí hacia atrás, ¿han funcionado para realizar el ensayo? Debo realizar otras tareas que no había considerado porque es un corte, ¿no es cierto? Es un corte que estoy haciendo en mi trabajo. Listo, maestros, por aquí tengo algunas. Así es, correcto, maestros. Muy bien. Línea de Violeta, correcto, correcto, maestro. Entonces estamos hablando aquí pues de la ahí sí el estudiante da una mirada, hace digo, está haciendo una reflexión sobre su forma de aprender, ¿correcto? Exacto, exacto, Lina y Violeta. Entonces estamos aquí con esta respuesta, maestros, y con este caso estamos culminando nuestra jornada de hoy. Nos vemos el día lunes. El día lunes, maestros, vamos a seguir trabajando personal, pero ya con casos de ciencia, para ir recordando lo que vamos trabajando hasta ahora. ¿Correcto, maestros? Un abrazo fuerte a todos ustedes. Feliz fin de semana. Síganse cuidando muchísimo y nos vemos el día lunes. A maestros, a los amigos que estuvieron por el Facebook, un abrazo fuerte a nombre de Piaget Educa y los esperamos pues el día lunes. Muy amables. Gracias.